Uno. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy ya estamos a 9 de septiembre, día jueves. Hoy ya vamos a hacer dos cosas. Primero, trabajar ejercicios de la parte de ecuación de la circunferencia, que es cuando lo vimos el lunes pasado. Y lo otro, analizar todo lo que tenga que ver con desigualdades. Recuerden que el test, ¿dónde está la fecha? El 20, o sea, del el próximo lunes al siguiente, o sea, después del 18, entrará muy probablemente toda la primera parte, o sea, toda la guía 1 de la que está acá. Espera un momento. Así que eso. Vamos a ver por la ejercicio 7 que nos piden encontrar circunferencias da cierta información. Lo primero que nos dicen que el diámetro corresponde, para esto siempre es una pregunta muy común, estos tres ejercicios, el A, el B y el C, son tres ejercicios distintos. No es que hay que encontrar una circunferencia que cumpla con las tres condiciones, porque no existe. Entonces, la primera circunferencia nos dice que su diámetro corresponde al segmento de los extremos A, menos 2,3 y B, 4,5. Si recuerdan un poco la geometría básica, el diámetro corresponde a la cuerda más larga dentro de una circunferencia, y una circunferencia son todos los puntos que equidistan desde un punto centro. Por lo tanto, si tenemos el diámetro que pasa también por el centro, podemos encontrar rápidamente lo que necesitamos. Primero, ¿cómo podríamos encontrar el centro de esta circunferencia? Podríamos sacar un promedio quizá. Correcto, porque eso da el punto medio. Entonces el punto medio, en este caso estamos trabajando el 7, el A. El promedio de las X sería menos 2 más 4, todo eso dividido por 2, y el promedio de las Y, 3 más 5 partido por 2. O sea, aquí quedaría 2 partido por 2 es 1, y 3 más 5 son 8 partido por 4, o sea, partido por 2 son 4. Y este es el punto medio que va a corresponder a nuestro centro. Pero recordemos que la ecuación de la circunferencia es x menos h cuadrado más i menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. En este caso tendríamos h y k. Para completar la ecuación nos faltaría el radio. ¿Cómo podríamos calcular el radio? En radio sería como la distancia del segmento entre el centro y uno de los puntos. Muy bien. Bueno, aparte aquí tenemos dos opciones. Una, ya que conocemos el centro, calculamos la distancia del centro al punto A o, en su defecto, al centro al punto B. Pero también se podría calcular la distancia del punto A hasta el punto B y dividirlo por 2, porque el diámetro equivale a 2 radios. Calcúlenlo y lo analizamos. Con el micrófono apagado, se me olvidó. ¿Cuánto es la distancia?
¿Alguien ya lo tiene listo? ¿Cuál es la distancia del punto 1,4 al punto A o el 1,4 al punto B? O su efecto la distancia del punto A al punto B dividido por 2. Da 6,32. Yo supongo que es una forma decimal. ¿Cuánto le dio a ustedes? Una forma más exacta. ¿Alguien lo está calculando? ¿O? Profe, Ujú. no sé si estoy bien. Lo hice desde el centro hasta el punto A ¿Ya? y me dio, o sea, lo dejé como raíz, Ujú. no sé, me dio raíz de 10. Está correcto. Por lo tanto, el radio sería raíz de 10. Y por lo tanto acá, para la fórmula, recordemos que está radio al cuadrado, por lo tanto acá la respuesta sería solamente 10. Y esto es lo que nos estaban pidiendo. Esta es la ecuación. Vamos a la parte más complicada, que es la parte B. Profe, Ujú. ¿por qué ¿Celso? dio 10? Es que ahí me enredo. La distancia del punto centro al punto, no me acuerdo cuál fue, el A o el B, le dio a su El- compañero raíz de 10. Entonces, el radio es raíz de 10. Pero en la fórmula, si la analiza, acá es r al cuadrado. Por lo tanto, hay que colocar el resultado del radio al cuadrado. Ah, ya, ese profe. Ojo que ese es el error más común, ¿no? O sea, cuando en algún certamen, prueba o test, en realidad una evaluación podríamos hacer, se les pide calcular la fórmula de la circunferencia, calculan el radio y colocan el radio simplemente, y la fórmula pide que el radio esté al cuadrado. La B dice que pasa por los puntos 2,8, 7,3 y menos 2,0. Y acá tenemos un problema, tenemos 3 puntos cualquiera, no son puntos importantes, puede ser cualquier punto. Tanto aquí no podemos calcular la distancia entre estos 3 puntos porque al no ser puntos importantes no sabemos cuál es la relación con el radio. Así que lo único que podemos hacer es trabajar con la fórmula. Recordemos que la fórmula, voy a hacer más largo, es x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y estos puntos pueden ser puntos x o y del borde. Y nos faltaría calcular las coordenadas de hk y el radio. Por lo tanto, para resolver este problema vamos a tener que generar un sistema de ecuación.
donde los valores X y Y van a ser evaluados en esta fórmula, y nos quedaría todo en función de H, K y R. Entonces, hacer un sistema de 3 ecuaciones, podríamos resolverlo. En el primero nos quedaría 2 menos H al cuadrado más el I, 8 menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado. Podemos darle nombre, te voy a poner punto A, punto B, punto C. Este es con el A. Con el B quedaría 7 menos H al cuadrado más 3 menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Y con el C quedaría menos 2 menos H al cuadrado más 0 menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Y habría que intersectar, por ejemplo, A con B o B con C y ir reduciendo esta cosa, porque como son todos igual a R cuadrado, yo lo puedo igualar. No sé si me siguen. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Entonces, el primero, igualamos A con B. Insisto, lo podemos igualar porque todos son iguales a R cuadrado. Entonces nos quedaría 2 menos H al cuadrado más 8 menos K al cuadrado es igual a 7 menos H al cuadrado más 3 menos K al cuadrado. Y hay que hacer toda esta parte algebraica. Yo lo voy a hacer rapidito, pero ustedes van a hacer después el siguiente. Entonces aquí nos tiene cuadro binomio, sería 4 menos 4h más h al cuadrado. Ese sería el primer paréntesis. El segundo paréntesis, 64 menos 16k más k al cuadrado es igual a 49 menos 14h más h al cuadrado. Y finalmente nos quedaría 9 menos 6k más k al cuadrado. Reducimos términos semejantes, h cuadrado con h cuadrado se nos van, k cuadrado con k cuadrado se nos van. Para que quede ordenado voy a colocar h, k, entonces las h las junto, quedaría menos 4h más 14h, después las k me quedarían menos 16k y el k de acá más 6k, y los números me quedaría 49 más 9, aquí pasaría menos 64 y menos 4. Y finalmente aquí sería 10h menos 10k es igual a 39 más 9 menos 64 menos 4 menos 10. Dividimos por 10 para simplificar, entonces nos quedaría h menos k es igual a menos 1. Y aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Y ahora hay que hacer lo mismo con B y C o A y C. Ahí da lo mismo. Y después intersectar las dos ecuaciones que nos dan. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí para que lo copien, lo que lo están copiando, y luego intersectan B con C o A con C. Ustedes eligen. Yo hice la A con C, igualé las dos cosas, y me quedó esto de acá. H menos 2K es igual a menos 8. Entonces, teniendo estos dos, tenemos que resolver el sistema. ¿Qué me dice la primera ecuación? Que se me olvidó ya. La que en función de H con K. La primera era... La primera era h menos k igual a menos 1. Perfecto. Y acá tenemos H menos 2K es igual a menos 8. Entonces hay que encontrar la solución de este sistema. Acá, ¿qué método es el más fácil de resolver? Yo creo que es el método de reducción. Como tenemos los dos iguales, multiplicamos por menos 1
uno de ellos. Entonces el sistema quedaría h menos k menos 1. Y el de abajo quedaría menos h más 2k es igual a 8. El primero era h, me equivoqué de copiarlo. Ahora sí, lo sumo. Y si lo sumo se me van las h. Las k me quedaría acá y aquí me quedaría 7. Entonces ya sabemos que el valor de k es 7. Y nos faltaría entonces encontrar el valor de h. Entonces evaluando, teníamos que h menos k es igual a menos 1. Si sabemos que k es 7, entonces tendría h menos 7 es igual a menos 1. Entonces h valdría 6. Y con esto ya estaríamos casi listos. Encontramos el punto centro. Y nos faltaría encontrar ahora el radio. Pero para encontrar el radio podemos ocupar cualquiera de las fórmulas iniciales. Entonces, por ejemplo, volviendo a... Voy a ocupar la tercera de la C, que era menos 2 menos h al cuadrado más 0 menos k al cuadrado es igual al radio cuadrado. Voy a evaluar con los valores que encontramos. Entonces sería menos 2 menos 6 al cuadrado más 0 menos k, que era 7, al cuadrado es igual al radio cuadrado. Entonces aquí nos quedaría menos 8 más 2 serían 64. Y 7 al cuadrado serían 49. Entonces el radio al cuadrado sería esto. Y quedaría 100. Entonces sería 113 es igual a r cuadrado. Entonces r es raíz de 113. Vamos a verificar. Pam, para, pa, pam. Eran el 2.8. El otro es el 7.3. Y el último es menos 2.0. La circunferencia que pasa por 3 puntos. Chanfle. Me da que el centro es menos 2, menos 3. Me equivoqué en algo. Voy a escribir bien. El 2.8, el 7.3, menos 2.0. Está bien. Menos 2, 8, 8 casi. 4 menos 4, bien. 64 menos 16, bien. 4, sí. Ah, aquí está el error. El error está aquí. Esto es menos 8. Entonces aquí me quedaría menos k. Aquí sería menos. Y todo lo de abajo está malo. Si sumamos todo esto, nos daría, porque aquí ya no es necesario multiplicar por menos 1. Basta sumar. Las h se nos van y aquí nos quedaría menos 3k menos 9 multiplicado por menos 1. 3k es igual a 9, entonces k es igual a 13. Revisamos esto, hk, correcto, este está correcto. Y ya, bueno, no lo voy a hacer todo porque ya aquí tengo la respuesta, pero esto implica entonces se evalúa de igual forma nuevamente cualquiera de las dos
Si el K vale menos 3, perdón, 3, el H entonces vale 2. Y si H vale 2, entonces el R vale 5. Entonces quedaría X menos 2 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado es igual a 25, o también se puede escribir de esta forma, y que más claro cuál es el radio, 5 al cuadrado. Disculpen por el error, pero eso estaba mal. ¿No hay alguna duda, consulta? Como este ejercicio es como más complicado, salvo el C, que el C ya tiene una cosa más que dice pasa por los puntos, dan 2 puntos, y además nos dicen que es tangente la recta que pasa aquí en menos 1, 1. Pero se lo voy a dejar para que ustedes lo trabajen. ¿Alguna duda, consulta? Venganza, José. ¿Viste? Por mi parte, no. No. Ah, muy bien. Entonces, ¿puedo borrar? Y por la mía tampoco. Muy bien. ¿Puedo borrar? Asumo el silencio es un sí. Muy bien. Y veamos una última pregunta. Vamos a ver lo otro. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver el tema de los intervalos, la primera clase? Bueno, la primera parte no la voy a ver porque esto es como muy básico. Acá los intervalos, lo que nos importa es la notación. Recordemos que los intervalos pueden ser abierto, cerrado o semiabierto, semicerrado. Donde lo importante es la notación. Cuando se habla de cerrado, el corchete va hacia la dirección del número, y cuando es abierto, el corchete no va en dirección al número. Cuando es cerrado significa que el número está dentro del conjunto, y cuando es abierto significa que ese número no está en el conjunto. Recordemos que como notación siempre el infinito va a quedar abierto, porque como es un concepto y no es un número, no se puede decir como el infinito pertenece a este conjunto, porque no es un número como tal, es un concepto. Pero lo que nos interesa de esto es que teniendo este esquema dentro de los números reales, nos aparece el primer orden de los números. El concepto de orden en los números reales nace de un concepto que es súper abstracto, que es la tricotomía, que dice que un número tiene solamente 3 opciones para existir. O es positivo, es cero, o es negativo. No hay ninguna otra forma que pueda tomar un número real. Está dentro de estas 3 opciones. Y lo otro es cómo nosotros sabemos si un número es positivo o no. Para esto, lo que se hace es comparar con las funciones que nosotros tenemos, en particular la resta. Si usted a un número le resta 0, o perdón, al 0 le resta un número, y perdón, ¿cómo le voy a explicar? Si a este número le resta 0, queda el mismo número. No, entonces no sirve.
¿cómo era? Ahora me sale el monito golpeando las palmas en la mente. Esto va a salir, ya va a salir, que tiene que ver con la resta. Ah, ya, ahí está. Lo miré acá y me spoileé al mismo. Lo primero es el concepto de orden, que es, por ejemplo, A es mayor que B, sí y solamente sí. A menos B es un número mayor que 0. O sea, todo número que se considera positivo, que sea mayor que 0, se va a hablar positivo. Entonces, cuando yo resto dos números, generan este orden. O sea, si un número más grande que otro, si al restarlo, sigue siendo positivo. En ese caso, por ejemplo, el A es mayor que B, si solamente si, B menos A es menor a 0. Es la misma forma de verlo. Entonces, como está dentro de la tricotomía, un número puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0, siempre en comparación en la recta real con la posición del 0. Ahora, esto nos va a llevar a ecuaciones que tengan que ver con el intervalo abierto o intervalo cerrado. Esto se llama como en la parte de las inecuaciones. O sea, cuando ya no es una sola respuesta, sino que es una familia de números que cumplen con esto. Por ejemplo, acá tenemos muchas ecuaciones para resolver, donde, bueno, acá están cada una resuelta, así que la pueden mirar, pero lo importante es encontrar el valor de X, que no es solamente uno, sino que es un intervalo. Por ejemplo, veamos el primero y después vamos a ver el H. Entonces, en el primero A, recordemos que las leyes con la valor absoluto, perdón, con la desigualdad es igual que cuando está la igualdad. Lo único que cambia es que cuando usted multiplica o divide por un negativo, la desigualdad cambia de grado. Por lo tanto, basta con despejar la X, el menos 8 pasa al otro lado como 8 positivo. Entonces, X tiene que ser mayor que 11. O sea, son todos los números que son más grandes que el número 11. Y como la desigualdad es estricta, queda el intervalo abierto. O sea, sería un intervalo abierto desde el 11 hasta el más infinito. Y el H, que es el que está acá, aquí tenemos fracciones. Entonces, una de las formas que podemos hacer para resolver esto es multiplicar todo por los denominadores para así eliminar la fracción. Esto es algo que siempre se puede hacer en cualquier, incluso en una igualdad o desigualdad, y multiplicando por un número positivo da lo mismo. Entonces multiplicamos todo por 12, entonces este 12 multiplica el primero, pero como está dividido por 6, al final quedaría simplemente multiplicado por 2, entonces quedaría 3x por 2 serían 6x, menos 5 por 2 menos 10, y el menos 2 se multiplica por 12 y quedaría menos 24. Lo mismo pasa al otro lado. El 12 por 4 es 48, y el 12 partido por 12, ahí ya simplemente se va, quedaría un número 1, pero aquí, ¿puedo rayar esto, no? No, no puedo, ya, pero aquí, ojo con este menos, donde está la manito, no sé si lo alcanzan a ver, esa manito, este menos al pasar dentro es como si el numerador tuviese un paréntesis. Entonces, el menos afecta al 3 y el menos afecta al menos x. Entonces, por eso acá queda menos 3 y menos con menos daría más x. Luego, por concepto de orden, pasamos todo lo que x a un lado y los números al otro. En este caso quedaría 43x al lado derecho, y al otro lado quedaría menos 31. Como 43 está multiplicando al x, pasa al otro lado dividiendo, entonces quedaría menos 31 partido 43 mayor o igual que x. Y en la gráfica quedaría de esta forma, menos 31 partido por 43 avos. Entonces, insisto, trabajar con inecuaciones es lo mismo que trabajar con ecuaciones normales. Aquí tenemos teoremas, que es el teorema de la idempotencia.
Si X es mayor o igual a Y, si solamente si X es estrictamente menor que Y, o X es exactamente igual a Y. O sea, son los dos casos. Este símbolo junta estos dos casos. Y además, para el otro lado ocurre exactamente lo mismo. Acuérdate lo que ya había explicado: si A es menor que B, A menos B es negativo. Si A es mayor que B, A menos B es positivo. Y acá empezamos con las leyes. Aquí la única importante, bueno, en realidad todas son importantes, pero la más importante es las 4 y las 5, porque las vamos a ocupar en cierto momento. Tenemos que A por B es mayor que 0, si, solamente si el A y el B son positivos, o el A y el B son negativos. Y el A por B es negativo, sí, solamente sí, uno de los dos, o sea, uno tiene el signo cambiado. Puede ser positivo con negativo o negativo con positivo. Ya. Bueno, aquí hay más ejercicios resueltos. Bien, me quiero llegar a este valor absoluto. Bueno, pasó un poco la hora, pero bueno. Voy a explicar el ejercicio A, cómo se resuelve, a través de este esquema, y aparte voy a explicar el otro, que es la tabla de signos. Tenemos el problema x cuadrado menos 2x menos 35 estrictamente menor que 0. Si nosotros factorizamos esto, nos quedaría x más 7 por x menos 5, y tenemos que analizar cuándo estos valores son positivos o negativos. Para esto, aquí se ocupó la forma gráfica. Se marcan los puntos críticos, disculpen, que son cuando esto se hace 0, el x más 7 se hace 0 cuando x vale menos 7, y el x más 5 se hace 0 cuando x vale 5. Entonces, lo que se hace es ver cómo se comporta la multiplicación de estas cosas. Por ejemplo, para números menores que menos 7, por ejemplo, el menos 10. Menos 10 más 7 es negativo, y menos 10 menos 5 es menos 15, sigue siendo negativo. Y negativo con negativo da positivo. Entre menos 7 y 5, por ejemplo, está el 0. 0 más 7 es 7 positivo, y 0 menos 5 es 5 negativo. Entonces 7 por menos 5 es menos 35. Significa que todos los números que están acá adentro van a dar una multiplicación negativa. Y lo mismo ocurre con el último. Para números mayores que 5, por ejemplo, puede ser el 10. 10 más 7 son 17 positivo. 10 menos 5 son 5 positivo, y positivo con positivo da positivo. Como nos están pidiendo ver cuando esta ecuación es negativa, tenemos que ver en la parte gráfica qué valores nos dieron negativos. En este caso fue desde el menos 7 hasta el número 5. Como dice estricto, tiene que ser abierto en ambos lados. No sé si se quedó claro o... Asumo que el silencio es un sí. ¿Están ahí? ¿Estoy solo? ¿Yo con Dios y Dios conmigo? Creo que está todo claro. Claro, ya, muy bien. Y bueno, ya nos pasamos bastante, así que el día lunes comenzamos con el valor absoluto. Entonces tienen que leer esta parte de acá, de la página 25 en adelante. Insisto, lo bueno de esta Biblia es que tiene varios ejercicios resueltos, así que si quieren estudiar por sí solos, les va a servir bastante para avanzar. Eso. ¿Dudas, consultas antes de retirarnos? ¿No? Muy bien, entonces, que va a ser un buen fin de semana. Recuerden, si van a beber, no conduzcan. Cuídense. Y nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Chau, chau.
Chao, profe. Ya, profe. Ya, profe, nos vemos.